Ya estamos aquí de vuelta en tu tienda en casa y de hecho este es el segmento de salud, un segmento dedicado para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu bienestar, para darte información muy importante, cómo podemos nosotros evitar enfermedades. El día de hoy yo tengo una invitada muy especial, de hecho ya les había anunciado al empezar el programa, pero claro, por supuesto, ya tenemos que llegar al momento preciso. Muchas veces nosotros vamos a la farmacia, nos automedicamos, me duele por aquí, me duele por allá, sabe que mi hijo tiene fiebre, algo está pasando en mi cuerpo o en algún familiar y nos automedicamos y a veces no nos damos cuenta que esta mala costumbre de automedicarnos puede producir efectos nocivos para nuestro cuerpo y uno de ellos justamente es la hepatitis farmacológica. Cuando hablamos de una hepatitis farmacológica debemos de entender que son los fármacos que son muy buenos, muy favorables para nuestro cuerpo, pero en algunas ocasiones el exceso o el mal uso pues empieza ya a producir alteraciones en nuestro cuerpo. Para hablar de este tema justamente está nuestra invitada muy especial, la doctora justamente aquí presente es Cristina Aguirre, quien nos está visitando en este momento. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por su invitación, muy bien. Bien, bueno, el día de hoy habíamos prometido hablar sobre la hepatitis farmacológica. Cuéntanos en qué se caracteriza o qué es una hepatitis farmacológica. Bueno, al hablar de una hepatitis farmacológica debemos recordar que el hígado es un órgano clave en la biotransformación de los fármacos en el organismo. Prácticamente todos los fármacos pasan por el hígado, ¿sí? Se llama efecto el primer paso, por lo tanto la biotransformación de estos al recibir exceso o dosis que están sobre las dosis terapéuticas pueden producir daños. Es por eso que nosotros necesitamos dar una dosificación adecuada del fármaco que recibimos. También es importante recalcar que existen ciertos grupos farmacológicos que ya se han estudiado, que existen en la literatura médica, por ejemplo los antiinflamatorios, como para nombrarlos de una forma genérica, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, la aspirina también, y uno de los más conocidos analgésicos del paracetamol. Como tú iniciaste diciendo, esto tiene mucho que ver con la automedicación también. Entonces, estos fármacos, al pasar su biotransformación por el hígado, pueden producir un daño del hepatocito o de las vías hepáticas, produciendo realmente síntomas extremos que pueden ir desde un cuadro asintomático inicialmente, incluso hasta una falla hepática fulminante que puede causar la muerte de las personas. Bueno, cuando hablamos nosotros de una hepatitis, normalmente hoy en hepatitis dice, wow, no, es que ya tiene que ponerse complejo B y que se pone en sueros y ya se esperan una recuperación de meses. Pero cuando se trata de una hepatitis farmacológica, ¿cuáles son las características principales? ¿Cómo empiezan las manifestaciones clínicas? Ya, bueno, el hígado tiene una capacidad de regeneración increíble, ¿no? Es un órgano bastante noble, pero las características clínicas incluso inicialmente pueden sugerir otras patologías, pero viene la sospecha clínica o del médico ante la introducción de un fármaco nuevo o a su vez en personas que ya vienen tomando fármacos durante mucho tiempo y que tienen esta característica hepatotóxica. Entonces los síntomas pueden iniciar como un leve cuadro digestivo, náusea, vómito, malestar general, algo de cefalea o dolor de cabeza cuando es leve, pero este puede progresar y la característica de una lesión hepática ya aguda que llama la atención es la ictericia, que es la coloración amarillenta que podemos ver en la parte de los ojos, que es las escleras, que normalmente uno los ve blancas, se vuelven amarillas, la piel, las mucosas, las palmas de las manos, ¿sí? Y ya empiezan síntomas un poco más agresivos que incluso en pocas horas puede evolucionar a una falla hepática y a la muerte. Claro, porque prácticamente, bueno, la manifestación más evidente es cuando se ponen amarillos, la ictericia. Eso es muy marcado de una hepatitis. Si tú conoces, tú como mi querido televidente, estás ahora viéndome y has visto alguna vez a alguien que tiene los ojitos amarillos o la piel amarilla, no es que sea chino, ni tampoco es alguna otra cosa, sino que está justamente con un exceso de bilis. Y eso es lo que se absorbe por el duodeno y empieza a pintarse todo de amarillo. Entonces es una ictericia marcada. Cuando hay una alteración hepática hay una ictericia. Pero dentro de los otros signos yo quisiera que también nos cuentes, aparte de la ictericia, algo muy marcado porque este va lento, es un proceso, va Correcto. Paulatinamente, no es de la noche a la mañana como una gripe o como de pronto algún otro tipo de enfermedad, sino que esto es progresivo. Para que nosotros podamos tener los cuidados adecuados, ¿cuál sería otra de las manifestaciones que podríamos presentar? Efectivamente, la hiperbilirubinemia, que es la causante de la ictericia,
siempre vamos a ver los dos extremos, ¿no? Puede ser que esta persona tenga una susceptibilidad ya marcada previamente al fármaco que ingirió, porque en muchas ocasiones se manifiestan en forma dermatológica, por ejemplo. Entonces tenemos reacciones de hipersensibilidad, no necesariamente la ictericia, pero al tener una reacción de hipersensibilidad, es decir, lesiones dermatológicas o en piel, después de ingerir un fármaco determinado, eso nos hace pensar que también hubo una lesión hepática, ¿sí? ¿Cómo se caracterizan estas lesiones dermatológicas? ¿Cómo son úlceras, de pronto rash cutáneo, picazón? ¿Cómo son lesiones eritematosas, pueden ser pequeñas cuando la lesión es muy leve, en realidad como unas pápulas diseminadas a nivel del tórax, del abdomen o de extremidades, pero también pueden ser lesiones ulcerativas, lesiones necrotizantes que pueden llevar, que son cuadros muy agudos que evolucionan rápido, junto con la ictericia, que pueden también llevar a la muerte del paciente. Perfecto, qué importante lo que estamos diciendo ahora y lo que dice Cristina. De hecho, es tan importante que a veces, yo me acuerdo en el Oriente cuando yo estaba en el COCA, había muchos pacientes que tenían problemas dermatológicos y claro, acudían al dermatólogo y de alguna manera pues trataba la piel, pero el origen y el problema estaba en el hígado. Y es cuando nosotros en medicina alternativa tratábamos del hígado y efectivamente se curaba. Entonces, qué importante lo que tú estás diciendo ahora, que de alguna manera hay una relación entre el hígado y la piel. O sea, es una forma de manifestarse, es una forma de expresar el cuerpo cómo el hígado puede estar intoxicado. También quiero recordarles a ustedes, mis televidentes, que pueden llamar al teléfono que sale en la pantalla para cualquier pregunta o inquietud que tengan con la doctora Cristina Aguirre, porque estamos hablando sobre la hepatitis farmacológica. Muy bien, ya tenemos la ictericia como una de las características marcadas, las erupciones cutáneas o manifestaciones cutáneas. ¿Qué otra característica más? Otra característica común también es el dolor en el cuadrante superior derecho, que es el hipocondrio derecho donde se localiza el hígado, ¿sí? Es un dolor que inicialmente puede ser un dolor leve, que uno lo puede confundir de pronto con algún malestar gástrico dependiente del estómago, pero que puede ir progresando y ser un dolor realmente intenso que interfiere con las actividades diarias. ¿Este dolor es tipo cólico o cómo es el dolor? Es un dolor característica sordo, como se lo llama en medicina, ¿no? Que sí, permanente, que parece, pero siempre debemos tener la relación entre el fármaco nuevo que se introdujo o algún fármaco que de pronto se automedicó o la medicación que nosotros tenemos en forma crónica y que habría que dosificar o ver los niveles en sangre también. Claro, por supuesto, porque a veces la dosis con la que se instaura una terapia está muy excesiva para el paciente. Como cada ser humano es único, hay pacientes que toleran más concentración y otros menos. ¿Dónde dice la ubicación anatómica? A ver, televidentes, camarógrafos, todos pongan atención. Tópense el tórax, a ver, donde acaba el esternón, empiezan las costillas, el lado derecho, donde está el reborde costal, aquí, ahí abajo, ahí. Si se aplastan ahí un poquito, ahí. Si ustedes sienten por ahí algún tipo de dolor como cólico o dolor constante, perenne, o punzadas también pueden ser, ¿no? Ya, ahí es porque ya hay alguna alteración en el hígado y es importante tomar las medidas cautelares. Muy bien, otra de las manifestaciones clínicas de una hepatitis farmacológica. ¿Cuál más hay? Correcto, podemos tener problemas, náusea, vómito permanente, ¿sí? O también alteraciones en el tránsito intestinal, porque la hiperbilirubinemia y la ictericia ya se da sobre niveles 2 veces superiores al límite normal. Sin embargo, podemos tener ya una elevación de las transaminasas, en este caso la ALT, que es la que más se eleva, pero ya podemos tener alteraciones a nivel digestivo, a nivel de la deposición también, y el paciente siente astenia, es un paciente que tiene un malestar general o tiene hiporexia, que no tiene ganas de comer, que sus actividades de la vida diaria realmente se encuentran interferidas por estos síntomas. Entonces, si nosotros ya vemos que sientes cansancio, decaimiento, ya no avanzo, ya no quiero levantarme, no quiero hacer nada, entonces puede ser que tu hígado ya esté sufriendo algún tipo de alteración y que puede ser farmacológico o inclusive puede ser de algún otro químico. Bueno, los fármacos son químicos, pero no necesariamente son los fármacos los que producen este tipo de alteración en el hígado. También puede ser químicos, de pronto que has tenido una exposición a químicos, por ejemplo, cuando están fumigando las plantas o algo por el estilo. ¿También puede afectar esto? Sí, siempre individualizamos al paciente, ¿no? Entonces cada persona tiene una forma diferente de reaccionar hasta todo con el fármaco, porque incluso con dosis terapéuticas podemos tener ya reacciones de hipersensibilidad o reacciones de hepatotoxicidad. Y también lo que tú dices es muy importante, el tema también de la herbolaria, de ciertos químicos a la exposición, también podría desencadenar una hepatitis tóxica dependiendo del biotipo de la persona, ¿sí? Y también de las características del fármaco a ingerir.
Claro, muy bien, entonces ya sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando manejamos químicos. Si es que de pronto tú trabajas en alguna industria agrícola o en algún tipo de industria donde se trabaja con hidrocarburos o se trabaja de pronto con reactivos, siempre tener mucho cuidado, los equipos de protección personal siempre tener puestos en tu cuerpo. Ahora, ¿cuál sería la conducta terapéutica? ¿Cómo nosotros podemos solucionar una hepatitis farmacológica? Bueno, una vez que el daño hepático se instaura y el hígado no ha podido regenerarse por completo, no ha perdido esa capacidad de regeneración, realmente el tratamiento es un seguimiento a corto plazo, a mediano, son controles periódicos, ¿sí? Pero sobre todo el tema preventivo es lo que debemos tratar. Hasta el momento en la parte médica todavía no existen marcadores específicos, tanto de diagnóstico como un tratamiento específico de una hepatotoxicidad. Entonces siempre vamos al fármaco, que es el que pensamos que está produciendo esta hepatotoxicidad, retirarlo, ¿sí? Y en algunos casos puntuales tenemos, en el caso de intoxicaciones agudas sobre todo, tenemos los antídotos para este fármaco. Ya existe, es decir, si ustedes ya identifican cuál es el fármaco que está haciendo daño, entonces retiran la ingesta de este fármaco y de alguna manera tratan de ayudar a los hepatocitos para que puedan regenerarse. Perfecto. Bueno, nosotros en medicina alternativa sí utilizamos algunas técnicas, la ozonoterapia, una de ellas, y tenemos otras más. Quería preguntarte, las personas que tienen este tipo de alteraciones, ¿qué especialista es el que deben acudir? Bueno, el especialista debe ser un médico clínico, ¿sí? que tenga toda la objetividad del paciente, la valoración completa, y si se detecta ya una falla hepática o una hepatotoxicidad importante, completar las pruebas, y en este caso el hepatólogo, que es el médico subespecialista a cargo de todo lo que es del hígado, ¿no? Yeah. Pero esto deben hacer siempre desde primero una precaución, fomentar en nuestro caso la cultura de no automedicación, ¿sí? Yeah. Porque como les digo, incluso con dosis que son terapéuticas, una persona puede tener una reacción de hipersensibilidad, por tanto causar una hepatotoxicidad. Y también las personas que ya vienen con fármacos de uso crónico, por ejemplo anticonvulsivantes, que son muy comunes, el paracetamol, que es un analgésico que se expende en venta libre todos los días. Así prácticamente, ¿sí? Se han descrito que las dosis terapéuticas hasta 4 o 5 gramos al día, que está ya sobre la dosis normal, pueden producir estas lesiones incluso en un promedio de 2 hasta 8 días. De 2 a 8 días. Importantísimo lo que acaba de decir la doctora, porque estos fármacos son de uso abierto prácticamente. Vas a la farmacia y pides paracetamol, algún analgésico. ¿Los antibióticos también podría decirse que son hepatotóxicos? Sí, correcto. Bueno, en general todos los fármacos tienen cierto grado de, al pasar por el hígado, sí, el citocoromo P450, que es una molécula importante a nivel hepático, donde se realiza la biotransformación, todos tienen una precaución. Si leemos algún fármaco, siempre vamos a revisar que nos habla cuál es su afectación hepática como efecto adverso. Sin embargo, no quiere decir que todos nos causen. Ahora, en la parte de antibióticos, uno que está muy identificado y estudiado es la amoxicilina más ácido clavulánico, que también lastimosamente se expende en forma libre todavía en algunas farmacias para cuadros respiratorios. Claro que tiene otras indicaciones. También el tema de la nitrofurantoína, por ejemplo, un fármaco igual usado comúnmente para infecciones del tracto urinario, que también están descritos hepatotoxicidad. Claro, yo de mi parte, yo felicito a las farmacéuticas porque de alguna manera nos salvan las vidas, nos ayuda a evitar infecciones, nos ayuda a controlar los procesos inflamatorios. Sin embargo, sí tiene sus efectos colaterales, como lo que estamos viendo ahora justamente, cuando hay dosis de excesiva, cuando hay un mal manejo de estos fármacos. Por eso es importante siempre que la prescripción del profesional sea la cual tú te rijas para poder utilizar los antibióticos, los analgésicos, y de esta manera evitar justamente problemas como la hepatotoxicidad. A veces se me lengua la traba. Pero sí, esto es común. Mi querido Riverita, tenemos también, por cierto, mensajes de en redes sociales. Sé que hay personas que nos están viendo y de hecho pues estoy seguro que también debe haber preguntas. Para terminar, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, puede encontrar en la Mariana de Jesús, en Nuño Valderrama, en el edificio CityMed, en la oficina 428. CityMed, ¿algún teléfono? El teléfono está en la pantalla, ¿no? El teléfono que está en pantalla para que le puedan ubicar a la doctora Cristina Aguirre. ¿Tu especialidad es? Medicina interna. Medicina interna. Entonces, bueno, como medicina interna yo sé que el abanico de enfermedades que ustedes tratan es súper amplio.
pero en este caso, al hablar de la intoxicación hepática, yo creo que en primera instancia debería buscarte a ti. Correcto. ¿Verdad? El médico clínico es el que va justamente a relacionar la característica del paciente, cuál es el fármaco más adecuado, porque también se debe identificar grupos de riesgo, ¿no? En este caso, los adultos mayores, por ejemplo, de 65 años, tienen un porcentaje más alto de hepatotoxicidad, se ha descrito hasta el 20%. Las embarazadas también es un grupo susceptible de hepatotoxicidad en ciertos fármacos, sobre todo para manejar hipertensión durante el embarazo. ¿Sí? Y también, bueno, los niños que son dosis dependiente, por eso es que el cálculo de fármacos se hace en este caso de acuerdo al peso de cada persona. Perfecto, interesante el tema que hemos tratado el día de hoy. Para nosotros es muy grato tenerte aquí, Cristina. Las puertas están abiertas, siempre serás bienvenida. Y queremos nosotros dar paso también acá en tu tienda en casa.